conozco, la verdad, la realidad del salón, ¿no? En los ciclos que he tenido anteriormente, ustedes deben comprender, hay chicos y chicas que normalmente entran a un ciclo semestral ya teniendo una base, mientras que otros no, ¿no? Hay alumnos que ingresan al ciclo semestral más que todo por el tiempo, según recuerdo. Así que vamos a tratar de hacer un tema uniforme, ¿no? Y de esa manera ir avanzando. Según me comentaron también, normalmente la parte de las preguntas a ustedes les dan el tiempo para desarrollar, o imagino que después lo comparten con su profesor. No lo sé, pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda para poder llegar a esa parte. Bien, alumnos. Otra consulta. No sé si será el estilo del salón o del docente anterior. ¿Ustedes les dan video, les ponen videos o todo solamente es hablar? Quisiera saber ese dato también, para no romper con bueno, con el ritmo del salón. Tutor. Comúnmente explicando pone videos. Ok. Depende del profesor. Ya, excelente. Sí, porque a veces nosotros compartimos videos normalmente bueno, en el nivel de secundaria, y en la academia era un poco complicado por el tema de los retroproyectores. Aunque yo sí tuve la oportunidad de colocarle videos a mis alumnos anteriormente. Eso sí. Pero bueno, de todas maneras sí quisiera poner un video pequeño nada más para dar introducción a la clase, ¿no? Eh, lo que me gusta mucho de este video, tal vez por ahí alguno lo ha visto, es la opinión que tienen algunos conocedores del autor, en este caso César Vallejo, que es nuestro representante principal, ¿ok? Así que vamos a empezar con eso porque lo había tenido preparado, pero quise consultar de todas maneras si se podía colocar. A ver, un momentito, por favor. Ok. Este documental dura, bueno, 1 hora. Yo les invito incluso a revisarlo ya de manera personal en sus hogares, ¿no? Es sobre César Vallejo, tiene dos reportajes, ¿no? Que duran 2 horas. O sea, el tema en verdad es bastante extenso. Pero sobre todo quiero que escuchen el primer minuto, el segundo minuto, que es lo que me interesa un poquito más para dar introducción a la clase, ¿ok? El reportaje se llama Sucedió en el Perú, así que por ahí si desean buscarlo, ¿no? Está en YouTube. Okay. Vallejo sabía, sentía lo que él era. Y Vallejo sabía que acá estaba lo suyo, ¿no? Y acá, cuando dice, hay ganas de no haber tenido corazón, porque sentía demasiado, y quién sabe, ese es el origen de su sufrimiento. El segundo gran escritor peruano, después de Garcilaso, es César Vallejo. Se puede decir que con César Vallejo la literatura peruana alcanza una adultez mundial. En Vallejo hay la cosa mestiza, hay la cosa indígena mezclada con el arte moderno, ¿no es cierto? Es lo que todos los artistas peruanos después de él hemos querido hacer, ¿no es cierto? César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo fundado en el siglo XVI en la Sierra de la Libertad por mineros españoles. El nombre del pueblo es mitad español, Santiago, y mitad andino, Chuco. En Santiago de Chuco, donde nació y permaneció 18 años, imagínense ustedes un joven provinciano
se le impregnó de Santiago de Chuco, pero de la médula hasta el pellejo, ¿no? Hasta lo lleva hasta Europa, y Europa seguía añorando su tierra. Fue domingo en las claras orejas de mi burro peruano en el Perú. Perdonen la tristeza. Mas hoy ya son las 11 en mi experiencia personal. Experiencia de un solo ojo, clavado en pleno pecho. De una sola burrada, clavada en pleno pecho. De una sola hecatombe, clavada en pleno pecho. Una anécdota de que Ciro Alegría planeó escribir una novela con ambiente de Santiago de Chuco y viajó. Cuando se apeó en la plaza, había un campesino que preguntó por el costo del pasaje y a qué horas venía el ómnibus. Y le dijo, usted está viajando a Trujillo, ¿por qué? Y le contestó este campesino, le requerí de amores a la Florinda y la Florinda pretenciosa me enseñó. Ciro Alegría dijo, nadie me va a creer en el mundo que haya un personajes que hablen de ese modo. Que el modo de hablar de los santiaguinos era del siglo XV de España y que era rarísimo que en un pueblo se pudiese escuchar esa manera de hablar, ¿no? César Vallejo tuvo 10 hermanos. Fue el último hijo de una empobrecida familia compuesta por el abogado Francisco de Paula Vallejo y por doña María de los Santos Mendoza. Sus padres eran hijos de curas españoles y de madres indígenas. Hay una... Ok, chicos, esta primera parte. Un ratito, por favor. Para una es importante hablar justamente de algunos exponentes de la literatura peruana. O sea, sé, y yo creo que también ustedes saben muy bien, de que muchas veces el tiempo a veces no alcanza para poder hablar, ¿no?, de ellos. Definitivamente hay grandes exponentes que ustedes van a ir conociendo a través de las clases de sus maestros sobre la literatura peruana, así como lo han hecho en la literatura universal. Pero una clase que no podemos dejar de lado definitivamente es el trabajo que ha hecho el gran poeta César Vallejo, ¿no? En una época donde nuestros representantes, sobre todo provincianos, no tenían tal vez las mismas posibilidades que tenían los representantes que vivían en la capital. Es un problema que definitivamente hasta ahora, ¿no? Se hace presente. Y eso es algo que incluso deberíamos ya poco a poco evitar, ¿no? Tal vez muchos de ustedes me entiendan un poco eso, ¿no? La mayoría de nosotros somos hijos de provincianos, nietos de provincianos, y hemos tenido la oportunidad de recibir la educación que tal vez nuestros padres o abuelos no han recibido. Ese es mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo viniendo de familia provinciana, tengo agradezco la enseñanza que he recibido, pero no es la suerte de todos. En el caso de nuestro autor, pues también pasó por algo parecido, ¿no? Siendo tal vez una persona de una familia humilde, grande, como en esa época, pues definitivamente iba a ser muy compleja la educación que iba a recibir. Pero eso no impidió que nuestro destacado poeta, ¿no?, César Vallejo, pudiera terminar sus estudios e incluso llegar a la capital a probar suerte, ¿no? Los caminos definitivamente lo llevaron lejos de nuestras tierras, pero eso nunca impidió de alguna manera que pudiera expresar a través de su trabajo la realidad, ¿no?, de su tierra, de su país, y también vislumbrar pues el trabajo, los problemas y las complicaciones que también se dan en otras naciones del mundo, ¿no? Era una época bastante complicada para todos, ¿no? Y definitivamente mucho de eso se plasma en el trabajo de César Vallejo. César Vallejo nos ha mostrado, ¿no?, a través de sus cuentos, a través de sus novelas, pero sobre todo de su poesía, ¿no?, ese acercamiento a la realidad, ¿no? No una realidad que te es indiferente o distante, sino cercana
y al mismo tiempo que compartes con ella, ¿no? Se da justamente ese sentido de ponerse en el lugar del otro, la empatía. Bien, chicos, con esta pequeña introducción, ¿no? Vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, para empezar tenemos que hablar del vanguardismo. Vamos a poner un poquito la imagen más grande. Ok. Bueno, definitivamente ya el vanguardismo, ustedes ya lo han conocido en el curso, en el tema, imagino, del vanguardismo europeo, ¿no? Con un contexto bastante complicado, definitivamente llevando a todo un grupo, digamos, contemporáneo a vivir una experiencia de guerra y, bueno, las consecuencias de la misma, ¿no? Y claro, de alguna manera demostrando grandes cambios, una mirada nueva tanto en la poesía, en el teatro y en la narrativa. Esa influencia también se dio en el Perú. Definitivamente muchos de esos cambios, ¿no? De esas nuevas propuestas o incluso llamados ismos, también llegaron a América Latina. Y justamente aquí tenemos pues varios representantes que van a tener la oportunidad de plasmar eso, ¿no? Como por ejemplo Carlos Oquendo Amat y Martín Adán, en el caso de Perú. Pero no son los únicos. Definitivamente también acá en esta lista la encabeza César Vallejo. ¿Cuál era el contexto histórico en el caso de nuestro país y también en el tema mundial? Para empezar, la Primera Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial que desencadenó todo esto, ¿no? Los factores históricos, chicos, son determinantes dentro del curso de literatura. Yo creo y espero que eso sí, sus profesores se lo hayan enfatizado bastante, ¿no? Nadie puede hablar o escribir literatura sin conocer lo que se está viviendo en el país, en la región o en el continente. Dentro de nuestra realidad peruana tenemos el gobierno de Augusto B. Leguía. En historia, yo imagino que un poco de esto te habrán comentado, ¿no? Pero estamos hablando de una época de grandes cambios, ¿no? Cambios económicos, en este caso contar incluso con, bueno, con el capital extranjero, la dependencia de la capital extranjero, algo que definitivamente a la larga tal vez no fue muy conveniente, pero para dar un primer paso, el país necesita tener un soporte económico. Ya te darás cuenta que ahora en la actualidad las cosas no están yendo muy bien, que digamos, en el mismo ámbito, pero te das cuenta que el factor económico es primordial. Y acá no hay una gran diferencia. También pasaron por lo mismo. Aparte de eso, algo que también ya llama la atención es justamente la presencia política en el campo social, ¿no? Muchas veces el campo político ha sido muy exclusivo, ¿ya? Pero eso ya se está rompiendo y dejando de lado y pasando incluso a ambientes, en este caso, propios de provincia, algo que en verdad a mí siempre me ha llamado la atención, sobre todo que, bueno, tengo la oportunidad de viajar bastante, por así decirlo, y he tenido digamos, he tenido la oportunidad de ver digamos, con cuánto compromiso puede haber en el campo político, en las provincias, en los lugares que muchas veces nosotros ni siquiera conocemos el nombre, pero que hay una presencia política, la hay. Y acá también justamente se da el inicio de algunos partidos, como por ejemplo la fundación del Partido Comunista y también la fundación del APRA, ¿no? Que durante muchas décadas han tenido una presencia política importante. ¿Ok? Aunque en la actualidad pues también ha habido bastantes controversias con ambos campos, ¿no? Definitivamente la balanza muchas veces no se equilibra y eso a veces perjudica a unos y favorece a pocos, ¿ok? Otro tema que también me gustaría comentar, por ejemplo, es justamente cómo la literatura ha plasmado la realidad del Perú. Un libro que ustedes también deben conocer o deben leer es, por ejemplo, Siete ensayos de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Un libro que ha presentado una propuesta interesante, una mirada interesante de lo que es la realidad peruana. Yo, aunque no lo creas, la primera vez que vi este libro y lo consulté fue en cuarto de secundaria, en una situación totalmente distinta a la que estamos hablando, pero me pareció muy interesante, ¿no? La profesora, te cuento así rapidito, la profesora de literatura de cuarto año nos dejó un trabajo. Entonces, bueno, no recuerdo exactamente la tarea, pero no tenía en esa época como tú internet, donde yo podía investigar. Así que yo le consulté a la profesora
donde yo podía tal vez investigar un poco más de la pregunta, de la tarea. Me dijo, mira, este libro te aconsejo. Además de eso, les debo comentar que en mi grupo de trabajo yo tenía una opinión muy diferente de lo que mis compañeras querían responder. Estaba, como se dice, en contra, ¿no? Entonces, yo le dije a la profesora, yo tengo otra postura, tengo otra idea, ¿y dónde la puedo tal vez investigar? Bueno, investiga en 7 ensayos, me dice. Así que, consiguiendo el libro entre mi familia, leí la parte que me interesaba, expuse mi trabajo, y aunque no lo crean, estaba en lo cierto. Así que mis 3 compañeras, mis mejores amigas, incluso tuvieron que reconocer que su respuesta no estaba de todo acertada. Y eso se debe a que hay un fundamento literario, una lectura de por medio, algo que ustedes también deben revisar. ¿Ok? Pero bueno, eso es justo lo que a mí me llamó la atención. No tuve la oportunidad de leer todo el libro completo en ese momento, pero me llamó mucho la atención de cómo a través de esta obra, José Carlos Mariátegui quería ser, bueno, una de las personas que contestara qué es el Perú, hablar de la identidad, ¿no? La identidad nacional, que es un tema que a veces, pues, definitivamente puede causar incomodidad a muchos, pero es importante para nosotros y para ustedes, chicos, también saber eso, qué es el Perú, de dónde viene nuestra identidad y no perderla, porque al perder nuestra identidad estamos perdiendo nuestras raíces, pues, y definitivamente eso es lo que uno no quiere. Uno siempre debe saber de dónde viene y saber a dónde va. Ok, chicos, ya dejando de lado un poco el contexto histórico, vamos a entrar también a las características, ¿no?, de la literatura vanguardista. Para empezar, dice, rompe con los modelos artísticos tradicionales. Eso sí es fundamental, ¿no? El modelo que tenemos es un modelo del siglo XIX. Además de esto, es un modelo netamente europeo, ¿no? Nos vamos a basar más que todo en el modelo español, ¿no? Por la lengua, y también otros modelos como puede ser el francés, una gran referencia, ¿no? Por ahí también podemos encontrar modelos alemanes. El detalle es de que estos modelos no coinciden con nuestra realidad. Ahí está el problema. No coinciden con la realidad peruana, ¿no? Y eso muchas veces tiene que ajustarse. Dice, en algunos casos recogen directamente la problemática social. Eso sí, la literatura vanguardista peruana tiene que enfocarse de manera directa o indirecta en la problemática social. Estamos hablando de épocas donde hay, como ahora, problemas de todo índole, económico, social, político, pero creo que en la parte social, a ver, exacto, Jericho, sí, Jericho, sí, claro, está avanzando. Esto estamos hablando más que todo 1920, como lo has mencionado, 1930, exacto, muy bien. Ahora, en el caso, como les decía, de la característica del vanguardismo, vamos a encontrar algunas ismos que también se van a desarrollar aquí. En este caso, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo. Creo que ya a ustedes ya les han comentado un poco sobre esto, pero solamente para recordar, ¿no? El caso del cubismo, un detalle, ¿no? Algo que a mí por lo menos me llamó la atención es el hecho de que como la pintura también forma parte de la, digamos, de la influencia de la poesía, ¿no? Tal vez por acá hay gente que es conocedora de lo que es la pintura, el arte, ¿no? Y definitivamente eso también forma, digamos, experiencias, ¿no?, que se pueden plasmar, pero ahora a través de lo que es las palabras, ¿no? Por ahí también les habrán hablado de los caligramas, imagino. El dadaísmo, que tal vez es el ismo más, el que duró menos, definitivamente, ¿no? Bastante, digamos, lúdico, bastante extraño en algunos casos. Tenemos el surrealismo, ¿no? El subconsciente y el futurismo, ¿no? El hecho de maravillarnos por el avance tecnológico que se daba justamente en esa época. Cosas que ahora tal vez para ti suenen a cosas del pasado, pero imagínate nada más si tu celular llegara a 1920, ¿qué impresión tendría en la gente? Ya, ponte en la misma situación tú también. Esas cosas definitivamente van a formar parte de la literatura vanguardista.
y van a tener, bueno, un desarrollo muy interesante. Ahora, el último punto de las características es desarrolla, dice, una temática que aborde elementos contemporáneos, tanto de la modernidad como del hombre, ¿no? Eso sí, justamente van a ser, digamos, en este caso, importantes, ¿no? La literatura no puede abordar solamente una parte del, digamos, del esquema. Necesita, es cierto, abordar temas modernos, temas que llamen la atención, pero sin dejar de lado la presencia del hombre, sus sentimientos, sus posturas, ¿no? Etcétera. Eso es definitivamente algo bueno, ¿no? E importante. Para agregarle a esto un poco más, bueno, definitivamente se trabaja lo que es el verso libre. Recuerda, no hay una métrica fija, ¿no? Además de eso, ¿no? Hay una inclusión de nuevos elementos léxicos. Eso es un maestro, César Vallejo, ¿no? Definitivamente él necesitó expresar tantas cosas que las palabras, como dicen, no le alcanzaban. Definitivamente una palabra no podía encerrar todo lo que él quería de una manera expresar. Así que inventó términos, los famosos neologismos, ¿no? Además de eso, debemos también recordar que no solamente César Vallejo, sino varios exponentes, ¿no? Van a trabajar estas características, pero no te olvides de que no todo van a hacerlo todo, porque muchas veces, a veces se confunde de que todas esas características la presentan todos los autores, y eso también a veces caemos en ese grave error. Cada uno, digamos, responde a ciertos detalles. Muy bien, vamos a pasar ahora, creo, a los representantes, justamente. Tenemos, por ejemplo, acá César Moro con la tortuga ecuestre, Martín Adán con la casa de cartón, Carlos Oquendo Amat con 5 metros de poemas, Alberto Hidalgo con simplismo, poemas inventados, y Adolfo Westphalen, ¿ok? Con abolición de la muerte. Ok, aquí sí quiero mostrarles un ratito, en este caso, el trabajo de 5 metros de poemas, ¿no? Para los que tal vez no han tenido la oportunidad de, un ratito, a ver dónde está. Ok. Ahí está, un ratito. No han tenido la oportunidad de leer, tal vez, o de tener en sus manos esta obra. A mí, la verdad que me encanta. Un ratito. Tengo una historia también con esa obra. No, esa obra, por ejemplo, 5 metros de poemas, es una obra que, pues, cambia radicalmente la forma de presentar y ver un poema. Nosotros estamos acostumbrados al formato, digamos, clásico, ¿no? De hojita tras hojita, ¿no? Y un formato métrico, ¿no? Bien trabajado, pero aquí, y quiero que vean esta parte de acá, no sé si podrán ver la imagen. Disculpen, chicos, que les tenga que mostrar acá directamente, pero como les digo, a mí me informaron un poco antes nada más del apoyo, así que no pude agregar más material a la diapositiva. Tuve tiempo solamente para algunas cosas. Este es la presentación original de Poesía de 5 metros de poemas, ¿no? Es un libro que, digamos, mide 5 metros, ¿no? Y dentro de estas hojas está justamente plasmado los poemas del autor, ¿no? Yo incluso hace tiempo salió una edición de la obra original, digamos, de manera original con este formato, pero bueno, en su momento no lo pude comprar. Pero me quedé observando, digamos, justamente este trabajo tan interesante y llamativo. Incluso acá tenemos ejemplos de los poemas, el formato que presentaban los poemas, que es totalmente novedoso, ¿ok? Por ejemplo, aquí. Este formato que ustedes ven no es un formato común en la poesía. Normalmente estamos acostumbrados a que sea en el centro, dividido por versos, por estrofas, etc. Pero acá nuestro autor, perdón la huella, nuestro autor pues tiene un formato totalmente diferente y novedoso, imitando incluso, ¿no?, lo que en esa época ya estaba llamando la atención, lo que es el cine, ¿no? Lo que son, en este caso, las cintas, los rollos cinematográficos, ¿no? Ese elemento tan interesante del cine que incluso hasta ahora se utiliza, pues justamente con esta obra el autor quiso utilizarlo, quiso trabajarlo, ¿no? Aquí dice, yo tenía 5 mujeres y una sola querida.
El mar, por ejemplo, haremos otro cielo. Para el marino que nos mira de una sola ceja, con su blusa como una vela en la mañana. El viento es una nave más. ¿Quién habrá dejado caer las rosas de la isla? ¿No? Mar, se prohíbe estar triste, ¿no? Y la alegría como un niño juega en todas las bordas. Un contador azul, el año 2010, el horizonte que hacía tanto daño se exhibe en el Hotel Cry. Bien, chicos, vamos a regresar un poquito a nuestra clase. Un momentito. Ok, bien, chicos. Definitivamente, Carlos Oquendo Amán, con 5 metros de poemas, y Martín Adán, La Casa de Cartón, ¿no? En este caso, una obra representando el ambiente, ¿no? Bastante mágico, ensoñador y fantasmagórico de lo que es el distrito de Barranco. Son poemas que por lo menos han tenido una gran presentación, ¿no? Y que son grandes representantes de lo que es la vanguardia en el Perú. Pero vamos a entrar justamente al trabajo de César Vallejo, que es el que más tiempo nos va a dedicar. Ok. Ahí sí. César Vallejo. Como ya ustedes escucharon en el video, César Vallejo perteneció, ¿no?, a una familia provinciana, en este caso al distrito, al departamento de La Libertad en Santiago de Chuco, ¿no?, siendo el pueblo que lo vio nacer, ¿no? Santiago de Chuco no he tenido la oportunidad de conocerlo, ¿no? Pero sí he leído y he visto algunas fotos de un pueblo, como los pueblos, digamos, de la sierra y de la costa, ¿no? Recuerda que siempre hay por ahí un enlace importante entre el mar y la montaña, y definitivamente César Vallejo se va a ver bastante impresionado y sobre todo nostálgico de su tierra, ¿no? Es un joven, como viste, escuchaste en el video, que vino de una familia bastante humilde, ¿no? Siendo hijo, ¿no? Uno de los 10 hijos de esta gran familia, y que tuvo la oportunidad de destacar desde muy pequeño en el estudio. Esto lo hizo, ¿no?, ir muy joven a la capital, ¿no?, a probar suerte. Por ahí incluso te sorprenderá que César Vallejo tuvo la intención de ser doctor, ¿no? Tuvo el interés por formarse en esta noble carrera, pero no lo terminó, ¿no? Por ahí menciona que se escribió, pero no logró, como se dice, culminar esta carrera ni estudiarla. Tal vez porque sus intereses ya estaban más que todo enlazados a la literatura, ¿ok? Incluso en esta época está la famosa historia de digamos, del poema de César Vallejo, ¿no? Por ahí tal vez debes recordar que César Vallejo, muy joven, ¿no?, decidió escribir y presentar su trabajo literario a algunas revistas limeñas. Incluso el hijo de Ricardo Palma, ¿ya?, fue el que rechazó el trabajo de César Vallejo, ¿no? Siendo un crítico muy reconocido de la época, le aconsejó a César Vallejo de que no escribiera nada. Al contrario, que mejor su trabajo poético podía echarlo a la basura sin ningún problema y que se abstuviera de nuevamente escribir. O sea, fue tan dura su crítica, en verdad, a César Vallejo que eh, lo humilló, en pocas palabras, lo humilló. César Vallejo creo que tuvo la inteligencia para no tener en cuenta este comentario, porque, valgan verdades, César Vallejo se ha vuelto una gran referencia para la literatura peruana, mientras que el hijo de Ricardo Palma, pues, no necesariamente, digamos, está en ese nivel, ¿no? Por eso nunca debemos criticar a alguien sin conocer y sin respetar también su talento artístico, ¿no? O sus ideas. Así que muy joven, mira, César Vallejo ya se estaba dando de encontrón, como se dice, a lo que era la realidad en la capital. Definitivamente empezar, ¿no?, en la capital siendo un desconocido total, porque esa es la verdad, le cobró factura, ¿no? César Vallejo se dedicó a muchas cosas para mantenerse, tanto en Lima como en provincia, ¿no? Trabajando incluso como tesorero, como tutor, mira, así como tutor Luis, él era tutor de jovencitos en algunas haciendas importantes,
¿no? Y de todas esas experiencias, ¿no? En Lima y en provincia, es que él poco a poco saca justamente, ¿no? Digamos, este panorama más grande de lo que es el Perú. Además de eso, ya entrando al tema político, dice, perteneció a la Bohemia de Trujillo o Grupo Norte, ¿no? Que era bastante comentado en esa época, no solamente en la Bohemia, digamos, literaria, sino política. Y de ahí también justamente viene el tema de la cárcel, ¿no? Ustedes deben conocer que César Vallejo, pues lamentablemente estuvo en la cárcel, ¿no? Acusado de un crimen que no, no tenía parte, ¿no? Y estuvo unos cuantos meses en la cárcel, pero definitivamente estar solamente un día, imagínate varios meses, ¿no? No fue una experiencia grata, pero fue una experiencia determinante y, por qué no decir, única, ya que a partir de ahí es que él se inspira, por ejemplo, para poder desarrollar varios de sus obras, ¿no? Sus obras poéticas sobre todo. Ahora, definitivamente, esta vivencia en la capital no fue muy grata en el plano literario. Es cierto que sus obras, sobre todo la primera, Heraldos Negros, fue una obra muy reconocida en su momento, pero no sucedió después con su segunda entrega, que es Trilce. En el caso de Heraldos Negros, que fue acogida, ¿no? Y que le dio, digamos, cierta presencia literaria en su momento, no fue repetido lo mismo en Trilce, a tal punto que César Vallejo se desanimó totalmente y decidió pues enrumbar, ¿no? A Europa, ¿no? Específicamente a Francia. Así que tenemos a un César Vallejo un poco desanimado, ¿no? Que la verdad con muchos problemas económicos también, así que decide vender, cobrar, ¿no? Financiar ese viaje, que en verdad iba a ser muy largo, pero que al final iba a traerle más adelante nuevos proyectos literarios. Ahora, en el caso de los temas que podemos encontrar en la mayoría de sus obras, pues tenemos una lista larga. Tenemos el tema del amor, el tema de la muerte y el dolor, ¿no? Tenemos el tema de la solidaridad, la familia, la prisión y la orfandad. Estos temas van a estar presentes en la, digamos, diversidad literaria que tiene el autor, ¿no? Claro está que algunos más presentes que en otras obras, ¿no? Pero nunca debemos dejar de lado que estos temas no solamente los enfoca a, digamos, a sí mismo, sino lo lleva también a un plano más social y también, ¿por qué no decirlo?, universal. Acá tenemos al lado derecho una lista de obras, ¿no? De las obras más resaltantes de César Vallejo, además de su poesía, que ya es la que vamos a comentar un poquito más en clase. Heraldos Negros, Trilce, ¿no? Que pertenecen a su trabajo publicado en vida, España aparta de mí este cáliz, y Poemas Humanos, que ya pertenece al trabajo después, ¿no? De haber fallecido. Tenemos novelas como Fabla Salvaje, El Tustenno, ¿no? Tenemos cuentos y también teatro y ensayo. En el caso de los cuentos, creo, el más conocido es el cuento de Paco Yunque. Ahora, yo imagino que todos los 60 que están en clase, creo, saben el cuento de Paco Yunque. Aunque te voy a ser bien sincera, hay alumnos, bueno, te cuento yo lo que conocí hasta hace un par de años, ¿no? Tengo alumnos que sí conocen el cuento de nombre, pero no saben la historia, ¿no? Y ese se debe a que hay muchos compañeros y compañeras tuyas, espero que no sean todos o algunos nada más, de que lamentablemente sus obras literarias, ¿no? Eran desarrolladas por sus padres, ¿ok? Así que ahí sí, aunque no creas, eso pasa, ¿ok? Eso pasa. Así que voy a contar, Paco Yunque, algo rapidísimo, por lo menos para que después no digas que, bueno, nunca te contaron, ¿ya? Pero sí, yo te recomiendo que lo leas, ¿ok? Lo leas, ¿ya? Bueno, la historia empieza cuando Paco Yunque va al colegio por primera vez con su madre, ¿no? Llegan de la mano, incluso creo que empieza así la historia, ¿no? A la puerta del colegio, como cualquiera de nosotros tal vez nos han llevado en primaria, ¿no? O en inicial.
Paco Yunque es un niño de provincia. La madre de Paco Yunque ha llegado a trabajar como empleada, ¿no?, en una casa muy importante, la casa de los Grieve. Así que, ¿no?, el niño asustado, no llega por primera vez al colegio, parece que es un niño que tal vez no ha recibido educación, ¿no? Tal vez antes de eso, así que todo le es novedoso. Porque incluso en la misma descripción al inicio te menciona que a él le parecía muy raro ver tantos niños jugando, gritando, digamos, en un patio de colegio. Esa solamente descripción de uno o dos niños, chicos, te puede dar idea de las carencias económicas, ¿no?, de Paco Yunque y educativas, ¿no? Como en una sola línea el autor nos puede decir, mira, este niño no tenía una educación que no fuera solamente en la casa, ¿ok? Así que él bastante tímido, bueno, llega al colegio y después ingresa al salón. Ahí el profesor, ¿no?, que es un hombre bastante serio y estricto, ¿no?, típico profesor de la, digamos, de muchos colegios, incluso hasta ahora, le indica que debe sentarse con otro compañero, ¿no? Así que Paco Yunque se sienta junto a otro niño que se llama Paco Fariña, coincidentemente el mismo nombre, ¿ya? Este niño es un niño bastante bueno, digamos, bastante comprensivo, ¿no? Se nota que, digamos, una persona en la que se puede confiar. Y Paco Yunque, bastante reservado, por ahí le comienza a responder algunas cosas que Paco Fariña le pregunta. Hasta ahí, la situación va bien, empiezan la clase, todo normal. Cuando llegan los niños que han entrado en tardanza, ¿no? Como muchos tal vez ingresaban tarde al colegio, acá también sucedía lo mismo. Ingresa un niño, ¿no? En este caso Humberto Grieve. Humberto Grieve es un niño rico, pertenece en este caso es hijo de la familia Grieve, que es gerente, me parece, de una empresa muy importante. ¿Ok? Así que el niño, digamos que tiene una posición bastante privilegiada. Además que creo que el padre es alcalde del pueblo. Pero bueno, eso que no debería importar, acá se importa. Porque da a entender que siendo el hijo del alcalde y una persona rica y poderosa, ¿no?, abusa de estos privilegios. Cuando llega tarde, el profesor le pregunta por qué llega tarde, dice que se queda dormido y el papá al final, bueno, el profesor lo deja ingresar, ¿no? Pero Grieve ve en este caso a Paco Yunque, lo reconoce que es su empleado, el niño de la casa, así que lo jala de la mano y lo arrastra a su carpeta. Y acá se genera el primer conflicto entre Paco Yunque, perdón, entre Humberto Grieve y Paco Fariña. Humberto Grieve, abusador, y Paco Fariña, en este caso, defensor. Eh, Empieza la clase, bueno, las cosas, digamos, se tranquilizan, y acá, pues, nos damos cuenta que Humberto Grieve es un joven que no tiene mucho interés en la educación, ya que el profesor hace preguntas, no sobre un tema, y el niño responde a veces cosas que están fuera de sentido, ¿no? Entonces, hasta ahí, el profesor trata de llevar la clase, ¿no? Y comienza, en este caso, a dejarles un trabajo especial donde deben apuntar en su cuaderno. Cuando los niños están ya terminando, suena el timbre del recreo y, bueno, lógico, todos salen al patio. He aquí donde se da el momento, digamos, más incómodo y de verdad que eh, bastante, bastante terrible, ¿no? Que es en este caso el maltrato físico de Humberto Grieve hacia Paco Yunque, ¿no? Ya que lo deja, ¿no? Lo obliga a jugar lo que sería ahora bingo, no el bingo, no, lingo, perdón. Es un juego donde la persona se agacha, ¿no? Y las personas saltan por encima de ti. En el caso de Humberto Grieve, pues aprovechó esto para poder humillar y pegarle, ¿no? Y esto generó más adelante un problema entre varios alumnos que defendían a Paco Yunque y otros que defendían a Humberto Grieve. Bueno, después de esto, termina la clase y el recreo y vuelven al salón. Para eso Humberto Grieve le quitó el cuaderno a Paco Yunque y le arrancó una hoja y así se lo devolvió. Y el niño ni cuenta se dio. Cuando Paco Yunque es llamado por el profesor para que le entregue su trabajo, Paco Yunque no encuentra su trabajo a pesar de que él estaba seguro que lo había hecho. Y simplemente se queda callado y agacha la cabeza. Paco Fariña se da cuenta de lo que ha pasado, le dice que diga algo, que algo diga, ¿no? Que se defienda, pero Paco Yunque está callado. Después de esto entra el director
le dice al profesor si ya corrigió el trabajo, sí, le dice quién es el mejor trabajo, y resulta que el mejor trabajo lo había ganado Humberto Greve, que no había hecho absolutamente nada, ¿no? Había ganado el premio, por así decirlo, del primer puesto del salón, con un trabajo que le había robado a Paco Yunque. Paco Fariña se da cuenta de esto, dice que lo acuse, que diga algo, pero la historia termina con Paco Yunque simplemente agachando la cabeza y llorando en la carpeta. Tú sabes que esta historia incluso no quiso ser, no quisieron publicarla en un primer momento, ¿no? Eso es algo bastante, bueno, suele pasar, pero la razón que le dieron a César Vallejo para no publicar el cuento fue que era muy triste, porque era muy triste, no querían publicar Paco Yunque. Suena un poco así, bastante irónico, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la historia detrás de Paco Yunque, ¿no? Y los que hayan leído el cuento, espero que se hayan acordado, y los que no, pues de todas maneras sería interesante que lo lean. No es un cuento largo, así que no te va a generar mucho problema. Muy bien, chicos. Ya pasando al siguiente punto, vamos con la parte, en este caso, poética. Vamos a trabajar los dos primeros periodos de César Vallejo. Estamos hablando del periodo modernista y el periodo vanguardista. El periodo modernista, que ya me parece la semana pasada tú has llevado, en este caso en clase, te das dar cuenta que muchos exponentes de la literatura de vanguardia empezaron primero por el periodo modernista, ¿no? Pero César Vallejo no fue, en este caso, perdón, no fue la excepción. Hablamos, en este caso, de la obra Los Heraldos Negros, ¿ok? En este caso, el tema que aborda principal es la familia y el mundo que está alrededor de la familia, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, todas las vivencias que tuvo, ¿no? Durante su infancia en provincia, ¿no? Acá dice, ¿no? Siguiendo el camino abierto por Abraham Valdelomar. Definitivamente, los que han leído el trabajo de Abraham Valdelomar saben muy bien que Abraham Valdelomar, a través de sus cuentos, nos lleva a esa realidad cotidiana, familiar, íntima, que muy pocos autores a veces nos muestran de manera muy directa. Abraham Valdelomar nos presenta la vida de su casa, ¿no? Cerca al mar, y a través de sus cuentos tenemos muchas referencias, ¿no? Como por ejemplo El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, ¿no? Entre otros, o incluso el cuento fantástico, ay, ya me olvidé el nombre. Bueno, ya ahorita me voy a acordar. Bueno, en el caso, chicos, de César Vallejo, ¿no? Con Heraldos Negros, él nos hace referencia al hogar, un hogar humilde, ¿no? Pobre, pero bastante unido. También nos habla justamente de digamos, sus vivencias, ¿no? Con su familia, con sus hermanos, ¿no? Y la cercanía que tiene sobre todo con uno de ellos, con uno de sus hermanos. Ahora, el ser humano se presenta desvalido frente a la fatalidad. Es cierto que muchos de los autores digamos, que han revisado el trabajo de César Vallejo saben que Heraldos Negros es un trabajo muy sentido, ¿no? Sobre todo el tema de la fatalidad, el tema de la muerte, ¿no? La pérdida, ¿no? Del hermano o de la madre, que lleva al autor a una situación bastante triste, ¿no? Y que muchas veces, eh, bueno, yo lo veo así, ¿no? Como que se siente más, yo lo siento más enlazado a ellos que al resto de su familia, ¿no? Y eso es algo que suele pasar, ¿no? Nosotros muchas veces nos estamos relacionando más con nuestra familia, pero con ciertos integrantes hay digamos, un detalle, una unión más fuerte. Y eso es lo mismo que vemos en Heraldos Negros. En Heraldos Negros lo vemos justamente la cercanía a su madre, la cercanía a su hermano, y eso con mucho más razón se nota en el trabajo. Además de eso, en la parte, vamos a decirlo, técnica, vamos a encontrar lo que es la parte de la musicalidad, ¿no? Que es propia del modernismo. Además de eso, el lenguaje es inocente y tierno, se acerca a la oralidad. Eso sí tomen mucho en cuenta porque muy pocos autores en verdad toman en cuenta la oralidad, ¿no? Para los que no sepan, cuando hablamos de oralidad estamos hablando de que el poeta es como que estuviera contándonos una historia, es más cercano a lo que podemos escuchar cuando nos cuenta alguien, digamos un detalle, algo de la casa.
Mientras que en otros autores tú encuentras cierta distancia, cierta frialdad, ¿no? En el caso de César Vallejo, no, no. Hay una cercanía, ¿no? A su trabajo, porque es como que él mismo te lo estuviera contando, ¿no? Y muy pocos en verdad han tenido esta técnica. Al que más aprecio, por lo menos yo, es, por ejemplo, Ricardo Palma, que también usa esto también con mucha frecuencia, la oralidad. Ok, muestra, dice, desencadenantemente, dice, su sufrimiento. Sí, en Heraldos Negros, justamente el autor nos permite, ¿no?, conocer bastante del trabajo, pero sobre todo del sufrimiento que impacta, ¿no?, verso tras verso. Por ejemplo, no sé si acá la habrán puesto en un ratito. Ya, no, este de Trilce. Voy a colocarles un ratito uno de los poemas de, bueno, por lo menos a mí que me encanta, de Heraldos Negros. Un ratito, chicos. Ok, disculpen. Ahora están tocando mi puerta. Ahora sí. A ver. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se imposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de los bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de una fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Este poema creo la mayoría de ustedes lo ha conocido en concursos, tal vez, en su material, ¿no? Y definitivamente mucho de esto también es cierto, ¿no? Heraldos Negros es una gran referencia, ¿no? Sobre todo al tema del amor, ¿no? Y el dolor, al tema que nos lleva a recordar, por ejemplo, el sufrimiento, la fatalidad. Muchas veces Heraldos Negros, cuando, bueno, yo lo he escuchado en los concursos de declamación de Trilce, ¿no? Las dos oportunidades que tuve la oportunidad de asistir, ¿no? Las personas que han representado Heraldos Negros casi siempre se enfocan, ¿no?, en el sufrimiento, que es parte del poema, eso es notorio, pero muchas veces dejan de lado, por ejemplo, la parte que, que tal vez tiene que ver con el acompañar, ¿no? La cercanía, la inocencia incluso, ¿no? No es solamente el dolor en Heraldos Negros, sino también es, como dice, buscar en el pasado, ¿no? Momentos que van a marcar nuestra vida y que a veces cuando uno, pues el tiempo pasa, reflexiona, recuerda, ¿no? Y lastima. Pero es algo que también
como adultos avanzamos, procesamos y aprendemos del dolor, ¿no? Y Heraldos Negros nos muestra también eso justamente, aprender del dolor. Como dice, hay golpes en la vida tan fuertes, ¿no? Golpes como el odio de Dios, ¿no? Hay golpes, hay dolor, hay sufrimiento, ¿no? Que incluso nos lastima la piel, nos lastima el rostro, el alma, pero que al mismo tiempo nos permite, ¿no? Buscar, ¿no? El futuro y mejorar. En el caso de Heraldos Negros es un poema muy importante, pero también, ¿no? Acá tenemos que ver el tema familiar. Para Heraldo, para César Vallejo, esta parte también encarna mucho esa primera etapa lejos de la familia, definitivamente, ¿no? La soledad, que también dentro de Heraldos Negros vamos a encontrar. ¿Ok? Ahora, creo yo, uno de los mejores trabajos que tenía nuestro autor, pero al mismo tiempo uno de los más, digamos, bastante controversiales, ¿no? Trilce nació de una experiencia tan interesante el autor. Muchas veces hemos tenido que revisar más Trilce, ¿no? Debido tal vez a que hay muchos misterios a veces dentro del trabajo de Trilce, ¿no? Si bien es cierto, Trilce nos muestra la parte más vanguardista, más llamativa del autor, también hay que entender que César Vallejo pues pasó por una etapa bastante complicada en el Perú, ¿no? Para que saliera esta obra, una obra que incluso fue incomprendida y por qué no decirla muchas veces rechazada por parte de la literatura peruana en su momento, ¿no? Pero que después se volvería una obra importante, ¿ok? Un ratito voy a colocarlo más grande, pues no se ve muy bien. Muy bien, chicos. Un ratito voy a colocar el poema que corresponde a Trilce. Un ratito. Me parece, chicos, que también ustedes tienen el material que les han dado, me parece poemas, porque estaba revisando ahorita y tienen ahí justamente un pequeño ejemplo de poemas, me parece, pero no solamente he colocado uno. Ok, les han puesto el primero justamente. Ya, mejor les voy a ver si les puedo colocar otro de Trilce. Un ratito, por favor. Ok, chicos, voy a compartir el poema que estaba buscando, ya lo encontré. Un ratito.
Ok, chicos, disculpen, había colocado sin audio. Ya, aquí está el poema que justamente quería compartir con ustedes, el poema 18. Oh, las cuatro paredes de la celda. Ah, las cuatro paredes albicantes, que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios malabrecha, por sus cuatro rincones, cómo arranca las diarias arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son cuatro estas paredes, contra ellas seríamos contigo los dos, más dos que nunca, y ni llorarás, di libertadora. Ah, las paredes de la celda, de ellas me duelen tanto, mas las dos largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan con brumadores declives a un niño de la mano cada una. Y solo yo me voy quedando, con la diestra que hace por ambas manos en alto en busca del tercero brazo que ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo esta mayoría inválida de hombre. Ok, chicos. Muchos de los términos que tenemos aquí son algunas veces bastante conocidos por nosotros y otros no tanto, debido a que en Trilce ya encontramos la presencia del uso, ¿no?, de esta experimentación del lenguaje y que definitivamente hace de la obra de Trilce una obra única. ¿Ok? Un ratito, chicos. Ok, ahora sí. Más grande, no se ve nada. Aquí está. Para empezar, tenemos que abordar un tema que es interesante, el tema de la cárcel, ¿no? Ya con Trilce, ¿no? César Vallejo ya había pasado justamente esta experiencia de la cárcel, ¿no? La que te había comentado al inicio de la clase, ¿no? Y que definitivamente, pues llevó, ¿no?, a tener, pues, una vivencia terrible y traumática, ¿no? Que lo dejó en, bueno, en una situación bastante delicada, ¿no? Además de eso, César Vallejo pues nos muestra en este poema también ese interés en la renovación léxica, ¿no? A tal punto que nos permite conocer términos nuevos, ¿no? Términos que incluso no existían y que incluso por ahí dicen que pasan más de 200 términos dentro de la obra de Trilce, que definitivamente el autor tuvo que, en este caso, crear, perdón, para poder utilizarlo dentro de su trabajo, ¿no? Ahora, en este caso vamos a ver las características de la obra. Para empezar, rompe con la gramática, ¿no? Nosotros, imagino ustedes han llevado el curso de lenguaje, ¿no? Y saben que hay reglas importantes que cumplir, ¿no? Reglas ortográficas, entre otras, ¿no? Y definitivamente, César Vallejo decide, pues, no utilizar nada de esto, escribir con el simple deseo de escribir, pero con un motivo también, ¿no? Porque recuerda que las reglas, muchas veces, como dicen, las reglas se han hecho para romperse, ¿no? Esa es esta frase conocida, pero dentro de la literatura, justamente la experimentación lingüística muchas veces requiere que estas reglas sean rotas, ¿no? Que se deje los patrones, ¿no?, las reglas, ¿no?, y que usemos nuestra propia creatividad. Y César Vallejo lo usó, pues, de principio a fin. Ahora, en el caso de los términos, ¿no?, tenemos neologismos, términos nuevos, ¿no?, que, como te decía, el autor tuvo que crear para poder expresar sentimientos, experiencias, situaciones, ¿no?, que marcarían dentro de su obra, ¿no?, poética. Además de eso, ¿no?, también tenemos que hablar sobre lo que es el ilogicismo. Por ahí justamente estaba ahí colocado y vas a ver que el trabajo de César Vallejo muchas veces como que carece de lógica, ¿no? Eso es justamente ilogicismo, ¿no? Carecer totalmente de lógica, ¿no? De lógica. Y eso tal vez fue el motivo por el cual hubo un cierto rechazo al trabajo de Trilce, ¿no? La gente cuando leyó el trabajo de Trilce no lo entendía, no tenía ni un sentido
¿no? Incluso lo que te leí hace un momento, había frases que tú decías, oye, pero ¿de qué trata, no? Entonces, eso es lo que le pasó a muchos lectores. Y César Vallejo, pues lamentablemente perdió ahí, ¿no?, un grupo, digamos, importante de seguidores. Pero recuerda que para un poeta también eso no es muy importante, ¿no? Para un poeta lo importante es expresarse. Además de, bueno, bueno, la falta de lógica, los nuevos términos, también presenta una sintaxis entrecortada, ¿no? Además, algunos críticos, y eso es importante, digamos que forman parte del grupo que está de acuerdo en que César Vallejo no estuvo influenciado por el expresionismo, ¿no? Que yo imagino por ahí tú ya lo has revisado seguramente en otra clase, ¿no? Yo imagino que ya habrás llevado la clase de Kafka, ¿sí? ¿No? No lo sé, porque sí, esos son temas anteriores, así que definitivamente por ahí ya estarás, como se dice, un poquito al tanto de esto. Bueno, acá te han colocado una información para que recuerdes, ¿no? De todas maneras, revísalo, ¿no? Y toma en cuenta que también parte de eso puede estar presente en el trabajo vanguardista de César Vallejo, aunque tampoco no es seguro. Eso sí hay que tener en cuenta, ¿no? No es seguro. Ahora, en los temas, ya el tema de la cárcel creo ya lo hemos conocido, pero acá también se toma en cuenta la ausencia de la madre, ¿no? Debido a la muerte de la misma. Es así que el dolor, la soledad, el sufrimiento y la injusticia que César Vallejo sufrió durante este periodo de su vida va a ser material tan fuerte y presente dentro de la obra Trilce, ¿ok? Ahora, yo les recomiendo, en todo caso, bueno, eso es algo personal, de que si van a leer Trilce, primero lean Heraldos Negros, ¿no? Como para que tengan una idea del contraste del trabajo de César Vallejo. Todas obras muchas veces comparten muchas cosas en común, ¿no? Los poetas así nomás no rompen la línea de trabajo, pero César Vallejo sí da un salto bastante grande con Trilce, que en lo personal muchas veces nos cuesta entender, ¿no? Por eso, por ahí ten bastante en cuenta mi consejo. Si quieres leer Trilce, yo te aconsejo primero leer a los negros, para que después puedas tú darte cuenta de los cambios que ha hecho el autor, ¿no? Digamos, en esta etapa conocida como la etapa vanguardista. Bueno, como todo profesor, uno tiene sus gustos, ¿ya? Yo les diré que mi gusto más que todo es narrativo, ¿ok? Dramático y narrativo, ¿no? El teatro y la parte de novelas es lo que me gusta. Poesía a mí me cuesta, así que te darás cuenta que tampoco soy mucho de declamar muy bien, me disculpas del caso, ¿no? Tengo otros colegas que sí son más lanzados a la poesía, yo no tanto, la verdad, pero sí vamos a entrar a uno de mis periodos más favoritos, ¿ok? Y nos referimos justamente al periodo, voy a reducirlo, al periodo de compromiso social, ¿ok? Te cuento primero un detalle sobre Massa, ¿ya? Hace un tiempo atrás, no hace años atrás, cuando estuve profesora en Trilce Villa El Salvador, en Academia Trilce de Villa El Salvador, pues tenía la oportunidad bueno, de trasladarme bastante todos los fines de semana, sobre todo. Y algo que me impactó fue que en uno de los muros de mi trayecto a Villa estaba pues Massa, pero no lo habían representado todo el poema, sino habían dibujado tipo graffiti en una pared, ¿no? Y justamente estaba estos primeros versos, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Lo rodearon millones de individuos con un ruego en común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Los vieron el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar.
Cuando recién conocía el trabajo de César Vallejo, el poema Masa, la verdad que fue un poema cautivante para mí, ¿no? Pero el hecho de verlo dibujado y plasmado de otra manera me llamó más la atención. Y así todos los días, eran los viernes sobre todo, que pasaba por esa ruta y veía Masa todos los viernes sin excepción, ¿no? Y había cierta emoción, en verdad, durante las mañanas, sobre todo cuando me trasladaba, el hecho de cómo un poema puede, ¿no?, plasmar algo tan hermoso en una pared a través del grafiti, el arte de la pintura, ¿no?, que muchos jóvenes como tú seguramente tendrán, ¿no? Lamentablemente hace un par de años, pues no sé quién loco en verdad, decidió tapar la pintura, que por ahí también ahí vio a exalcaldes que han hecho esa barbaridad en verdad, pero bueno, pero me queda el recuerdo, como se dice, ¿no? El recuerdo de ese dibujo y de ese poema. Y con Masa es que empezamos el tema de hoy, ¿no? Disculpen chicos un ratito. Gracias chicos. Como les decía, César Vallejo ya estamos entrando a una etapa diferente, una etapa en verdad complicada para el autor. César Vallejo abandona el Perú después de, queramos o no, decepcionarse con el interés que tienen las personas por su trabajo en Trilce, ¿no? César Vallejo, chicos, pasó por una situación bien incómoda porque en verdad él se fue a la aventura, ¿no? Si tomas un poco en cuenta los documentales y la información de César Vallejo, te darás cuenta que César Vallejo no la pasó nada bien durante este primer periodo, digamos, en el extranjero. Como muchos peruanos y peruanas que han viajado, digamos, y han abandonado su país, uno conoce y sabe de que las cosas no se le van a venir, digamos, tan fácil, que la gente no te va a recibir con los brazos abiertos y vas a vivir la experiencia, ¿no? Sino todo lo contrario. Tienes que empezar a trabajar, empezar de cero, e imagínate estar en un país extranjero donde ni siquiera César Vallejo conocía el idioma, ¿no? Recién estaba aprendiendo, pero es un proceso más largo y complicado. Cuentan incluso que César Vallejo recibió la ayuda de algunos colegas en el extranjero, pero no era raro que durante los primeros años de su viaje se le encontrara en situaciones económicas muy complicadas. Menciona que César Vallejo incluso estuvo durmiendo varios días en la calle, ¿no? Sin hogar, sin ayuda, debido a este viaje tan presuroso y complicado que realizó, ¿no? Es algo que pues muchas personas en la actualidad viven, como si Dios no quiera que te pase a ti, pero es así cuando la gente quiere progresar, ¿no? Como se empieza en cero, en nada, ¿ok? Bien, hablando ya del compromiso social en Poemas Humanos, vamos a empezar a conocer justamente esta técnica, ¿no? De cómo César Vallejo utiliza, ¿no? Directamente, ¿no? La experiencia de su vida, ¿no? Sus sentimientos, ¿no? Y los comparte a través de estos poemas con respecto a lo que sucede en el mundo, ¿no? El mundo está pasando por temas complicados, ¿no? Definitivamente pasan cosas muy complicadas en diferentes partes del mundo y creo que nos enfocamos mucho en lo que pasa sobre todo en España y lo que pasa también en, bueno, lo que ahora es Rusia. Entonces, definitivamente, mucho de esto se encuentra en el trabajo de César Vallejo. César Vallejo en esta obra nos presenta, ¿no? Este sufrimiento físico, ¿no? Y que nos expresa, ¿no? Lo que tanta gente ha experimentado, la soledad, la distancia, pues la pobreza y el hambre, cosas que uno no comprendería si es que no lo vive en carne propia, ¿no? Tú dices, sí, puedo entenderlo, ¿no? Pero entender el hecho de no comer, de no tener nada que comer, el hecho de estar solos, tal vez algunos de ustedes pudo haber experimentado, esperemos que no. Y César Vallejo lo experimentó bastante, ¿no? Si no fuera por ahí que sus amigos lo ayudan y le permiten encontrar, aunque sea algún trabajo, César Vallejo lo hubiera pasado terriblemente mal. Así que mucho de lo que él vivió
¿no? Y de lo que él, digamos, se sintió, está justamente en este trabajo, en Poemas Humanos. En la parte técnica, chicos, vamos a ver el uso, pues en este caso, de interesantes figuras literarias como es la antítesis y las paradojas, ¿no? O sea, hay bastantes oposiciones en este trabajo poético, ¿no? Se acerca a la oralidad nuevamente, ¿ya? Nuevamente se acerca a la oralidad, algo que no se encuentra en Trilce, pero sí en Heraldos Negros. Y los temas que trabaja el autor es la pobreza, el hambre, el trabajo, la injusticia humana y el dolor universal. El tema de la pobreza y el hambre, creo yo, ya está más que claro, lo hemos comentado. En el tema del trabajo, César Vallejo pues ha pasado por una gran infinidad de problemas, ¿no? Como te digo, una persona en el extranjero sin conocer el idioma y teniendo solamente como caballito de batalla la literatura, pues definitivamente le costó, ¿no? En muchos casos alcanzar algún puesto de trabajo, ¿no? Que le rindiera frutos y que le diera cierta comodidad, ¿no? Poco a poco logró, como se dice, encontrar alguna estabilidad económica, pero no fue en este caso muy, ¿cómo se le puede decir? Um, no fue continua, no fue, digamos, algo que la que lo consiguió y disfrutó, porque tuvo épocas tan buenas y tan malas en este viaje. En el caso de la injusticia humana, se refiere definitivamente al tema de la economía, ¿no? Estamos viviendo una época, estamos hablando de 1920, 1930, donde la justicia social, pues, no está presente de manera efectiva, sino todo lo contrario. Hay un sector poderoso, ¿no? Que maneja los recursos, que maneja la parte, digamos, de los servicios, que maneja, pues, la parte, digamos, del dinero. Y hay un gran sector que carece de todo ello. Así que definitivamente no hay, como se dice, un equilibrio. Y la pobreza es constante, ¿no? En muchas partes del mundo. César Vallejo vivió en eso y lo sigue viviendo en el extranjero, ¿no? Pero cuando toca este tema, ya no lo toca de manera tan personal, sino de algo más, digamos, universal. Ahora, en el caso de la parte universal, pues encontramos justamente en César Vallejo esa parte, ¿no? César Vallejo tuvo la oportunidad más adelante de conocer el amor, ¿no? Y definitivamente eso va a ser una gran ayuda en su vida. Tuvo la oportunidad de viajar, ¿no? De estar justamente en la URSS, de estar en España y ser testigo de muchas cosas que vivió en este caso frente a lo, perdón, frente frente a la realidad que España pues vivía, ¿no? Estamos hablando de justamente la guerra civil española, entre otros, ¿no? El tema político se vuelve parte de la vida de César Vallejo. César Vallejo es un exponente no solamente de la literatura, sino también justamente de una causa política, ¿no? Que también se va presentando poco a poco en su trabajo. En Poemas Humanos, chicos, para ir cerrando esta parte, ¿no? Y bueno, también el tema de España, aparte de Mi Este Cáliz, hemos encontrado que César Vallejo no logró publicar estas obras en vida, no fueron obras póstumas, ¿no? Las obras, al parecer, César Vallejo no lo pudo publicar, pero dejó encargado, ¿no? A sus amistades, a su esposa, para que colocara en este caso, digamos, estuvieran presentes, ¿no? En el ámbito literario. Además, ¿qué temas vamos a encontrar, ¿no? Dentro de la obra que está mencionando? Bueno, aparte de la pobreza, el hambre, entre otros, quiero mencionar uno que sí me llama mucho la atención. Para eso, acá sí he agregado un esquema, ¿no? Que me han facilitado y que me parece muy interesante comentar contigo. Es justamente el tema del cuerpo, el cuerpo como espacio de dolor y de liberación. A ver, chicos, un ratito. Aquí está. El primer esquema, ya, vamos a agrandarlo, perdón. Ok. Bueno,
nosotros sabemos que César Vallejo pues tuvo una postura socialista, ¿no? Eso es algo que ya es evidente. Entonces, aquí justamente el tema de poemas humanos está presente, no solamente la parte del compromiso, sino también cómo poemas humanos nos va a presentar el tema del dolor, ¿no? El dolor que se hace presente, dice, a través del cuerpo, ¿no? El cuerpo es el espacio donde César Vallejo nos va a plasmar esto, ¿no? El dolor, ¿no? Justamente en el poema que te leí, ¿no? Eh, eh, César Vallejo nos habla justamente del dolor, ¿no? De la inseguridad, de la soledad, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la pobreza y el hambre que se vivía en esa época. Pero también hay un gran punto de esperanza, ¿no? En la solidaridad que presenta la obra, ¿no? Ese deseo de cambiar ese panorama, de darle un giro. Para eso dice, este poema, ¿no? Nos habla del dolor, pero también habla sobre el futuro. Un futuro donde las cosas vayan mejor, donde haya algo mejor para todos, no solamente para un grupo, sino para todos, ¿no? Y eso también Poemas Humanos lo va a incentivar. También Poemas Humanos, también debemos rescatar de que trabaja, ¿no? Con la posibilidad de un futuro mejor, ¿no? Y ese futuro se alcanza si se trabaja también de manera colectiva. La parte de colectividad es importante no mencionar. Muchas veces para poder cambiar, generar cambios, es verdad, empieza por uno mismo, pero recuerda también que si no trabajamos de manera colectiva o pensando en todos, pues lo que estás consiguiendo al final solamente es un interés personal y a veces un poco injusto, ¿no? Entonces, siempre cuando trabajemos o pensemos en el futuro, ok, piensa en ti, pero piensa también en los demás, ¿no? Y eso creo que es definitivamente el mensaje que Poemas Humanos también rescata, ¿no? César Vallejo no solamente aquí en Poemas Humanos habla de sí mismo, sino también, digamos, presenta ese interés, ese compromiso de que las cosas cambien, ¿no? Y que sea un compromiso social, ¿ok? Ok. También, chicos, dentro del trabajo de Poemas Humanos, ¿no? Estaba justamente esto, ¿no? Un tema que es el cuerpo, el espacio, ¿no? Este cuerpo o el espacio que se da dentro de la obra es un espacio de sufrimiento y se debe a la enfermedad. César Vallejo ya para esta etapa, y acá sí ya entramos a temas más personales, César Vallejo ya pasaba por complicaciones médicas terribles, ¿no? Que lamentablemente en esa época el autor pues no supo manejar con cautela debido a la pobreza, también a sus compromisos, ¿no? Literarios, políticos, y que lo llevaron sus últimos meses de vida a estar prácticamente echado en cama. ¿Okay? Creo que pudo realizar un viaje, si más no recuerdo, un par de viajes, pero después ya no pudo cumplir con sus compromisos debido a que el tema del dolor ya se había vuelto tan terrible que tuvo que estar en cama, ¿no? Durante esa época también, pues el autor logró por ahí terminar algunos escritos, ¿no? Pero eh, eso es algo que al final, bueno, su familia cumpliría, ¿no? El hecho de publicar estos poemas, ¿no? Y tener, en este caso, la posibilidad de que se conozca el trabajo del autor desde un campo muy diferente a lo que hizo Trilce, por ejemplo, ¿ok? Entonces, el cuerpo como espacio de sufrimiento, pero también de liberación, ¿no? En el caso de liberación, estamos hablando del trabajo social, del trabajo colectivo. Si desean alguno tomar una captura de pantalla esto, no hay ningún problema. Ahora, esto, como les digo, no está en el... Bueno, no sé exactamente, ustedes imagino que también tendrán Classroom o les pasan las diapositivas, no lo sé. Pero si alguien desea tomarle captura a esto, ahí les dejo un segundo para que lo vayan haciendo, mientras vamos entrando en la última parte de la clase. Ok. Antes de eso, tenemos acá otro poema de César Vallejo. Un ratito. Que ya habíamos pasado. Ah, no, este es de Trilce. Ya, entonces, ya eso ya lo hemos pasado. Ok, chicos.
Acá, para ir terminando, también otro poema conocido de César Vallejo, ¿no? Muchos cuentan sobre esta historia, bueno, sobre la historia de que César Vallejo conocía el día que iba a morir. Bueno, eso ya son cosas que en verdad escapan de la clase, ¿no? Porque en verdad a veces los profesores lo mencionan, a mí me lo mencionaron cuando estudiaba, pero eso es algo imposible, simplemente fue una coincidencia nada más, ¿ok? Pero bueno, siempre la gente quiere ponerle algo misterioso al trabajo de alguien o a lo que algo sucede. Pero fuera de tema, a mí en verdad este es un poema que pues llama la atención y sobre todo que podemos encontrar un poco de lo que hemos explicado en clase sobre el tema de la muerte, el tema de la soledad, el tema del dolor, ¿no? Etcétera. A ver, piedra negra sobre piedra blanca. Me moriré en París, con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro. También con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros. La soledad, la lluvia, los caminos. Bien, chicos. Hasta aquí hemos trabajado lo que es el material que tienen ustedes en las diapositivas. Me comentaron que en el material, el guía, el material guía que tienen ustedes, hay preguntas, ¿no? Así que vamos a trabajar estas preguntas. A ver, no sé, creo que está acá en la parte final. Ya. Sí. Está en la página 10. Ok, chicos. Entonces tenemos ahí varias preguntas para ir avanzando. Entonces, tutor, una consulta. ¿Los chicos tienen el material o este material se les entrega después? No sé. Ok, listo. Si lo tienen, Luis, ellos. Ah, ya, ok. Entonces, chicos, como me indica el tutor, ustedes tienen este material, ¿ya? Hay ahí en total, me parece, unas 14 o 15 preguntas para ir desarrollando, ¿ok? Vamos a tratar de avanzar lo que se pueda. Tutor, le voy a mandar un correo, disculpe usted, me parece. Le voy a mandar un correo un ratito mientras los jóvenes van avanzando. ¿Ok, tutor? Ok, ya. Chicos, entonces van avanzando. No sé cuánto tiempo les daré, de 10, 15 minutos, un poco más. Yo creo que también hay tiempo para avanzar. Mientras voy a mandarle un mensaje a tu tutor. Gracias.
Tutor Luis, ya le mandé el correo, ahí usted lo lee y me responde, por favor. Gracias.
Eh, el tutor Luis, una consulta. ¿Pudo leer en mi correo? Disculpe. Si me puede por ahí responder. Gracias. Ok, chicos, vamos a responder las primeras preguntas, por lo menos las 10 primeras, las 11 primeras, ¿ya? A ver, hasta el tiempo nos da. Disculpen que me tenga que retirar unos minutos antes, sino que, bueno, tengo un compromiso después de esta clase y tengo que entrar bueno, no puedo suspenderlo y tampoco puedo dárselo a otra persona responsable, ¿no? Tengo que entrar yo definitivamente, si no, no se va a dar el trabajo. Ok, disculpen que me tenga que salir 15 minutos antes. A ver, chicos, no sé exactamente cómo compartan la respuesta, pero yo lo trabajo normalmente con mis alumnos por el chat, ¿ok? A ver, todos los que quieran participar pueden responderlo a través del chat. A ver, la primera pregunta menciona lo siguiente. Menciona, dice, con respecto al libro de España, parte de mí este Cali, de César Vallejo, marque la alternativa que contiene la información, la afirmación correcta. Y cada una de las preguntas tiene 4 alternativas. Para ustedes, chicos, la pregunta 1, ¿cuál es la respuesta? A ver si por favor la quieran compartir acá por el chat, para ver si coinciden todos o hay discrepancias. A ver, no sé si ustedes ya lo habrán desarrollado algunos, o nadie. Ok.
Chicos, ahí nomás lance la clave, A, B, C o D, no sé. ¿Cuál ustedes creen que es la respuesta de la número 1? Ok, bueno. Entonces, chicos, vamos a desarrollar las preguntas y les voy dando las respuestas. ¿Ok? Disculpen, tengo solamente un minuto para poder compartir la información hasta lo que pueda dar, ¿no? La número 1, chicos, la respuesta es la A, dice, ¿no? Desarrolla una temática de alto misticismo. En este caso, perdón. Con respecto al libro de España, parte de mí este cáliz, de César Vallejo, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Ok? En este caso, te menciona, desarrolla una temática de alto misticismo, la República Española es el eje de esta novela, Vallejo se aparta de España y de la guerra civil, eso es falso, pertenece al periodo de compromiso político. En este caso la clave es B, perdón, ¿ok? La República Española es el eje de esta novela, ¿ok? Muy bien, 1B. La número 2 dice, cuento que denuncia la explotación de los pobres, los oprimidos. En este caso, es el cuento que yo les he contado, que es Paco Yunque, clave C, 2C. ¿Ya? Las otras obras no son cuentos. Por ahí también más fácil era sacarlo incluso, ¿ok? No son cuentos. La número 3 dice, te da un poema y te pregunta, ¿qué rasgo del estilo empleado en poemas humanos está presente en los versos anteriores pertenecientes al poema Los Desgraciados de César Vallejo? La número 3, chicos, sale la clave dedo. Usa el lenguaje de la conversación cotidiana, ¿ok? La oralidad, de lo que estábamos hablando en clase. La número 4 menciona, el poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca pertenece al poemario de César Vallejo titulado, en este caso, chicos, es C, Poemas Humanos. 4C. La número 5. No corresponde a la poesía de César Vallejo. A. Profundo y desbordante humanismo, tono confesional y metafísico, esperanza y solidaridad humana, poesía academicista y centralista. Definitivamente, chicos, la número 5 es la D. ¿Ok? Una poesía académica y centralista, bueno, eso nada que ver con César Vallejo. Número 6. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Pues este poema, chicos, es una frase final de un poema muy conocido por César Vallejo, incluso fijo también en muchos concursos de declamación, que es Los 9 monstruos. En este caso la clave es 6C. La número 7. Señale las afirmaciones correctas sobre el poemario Trilce. Acá, chicos, te ponen 4 enunciados. Lenguaje sencillo, ampliación del léxico poético, estilo hermético y el mar es un tema central. Bueno, lenguaje sencillo y el mar es un tema central, la 1 y la 4 no son. Así que por ahí ya vas sacando claves, ¿ya? Te quedaría la 2 y la 3. En este caso, la respuesta es la letra B, ¿ok? Es una ampliación del léxico poético, sí, definitivamente, con los nuevos términos que él comienza a crear, pero también existe cierto, ¿no?, estilo hermético porque hay frases que en verdad no se entienden porque el significado de esos términos no son conocidos. Ahí está justamente la parte hermética, ¿ya? Es, en este caso, 7B. La número 8. El poeta peruano César Vallejo, en la primera etapa de su actividad creativa, o sea, estamos hablando de la obra de Heraldos Negros, recibe influencia del modernismo de Julio Herrera y Reisi, clave A. Ok, vamos rapidito, chicos, disculpen que solamente pueda haber avanzado un par de preguntas debido al tiempo. La número 9, ya, es la 9C, la número 10 es la C, y la número 11 es la letra A, ¿ok? 9 y 10C y la número 11 es la letra A. Bien, chicos, les voy a dejar prácticamente los 4 últimos para que ustedes lo puedan desarrollar y ya lo puedan compartir en todo caso con su profesor titular, ¿no? Nuevamente me disculpo por salirme un poco antes de la clase, sino que me estoy, como se dice, retirando por motivo de, bueno, sinceramente es porque yo yo también doy clases a niños en mi parroquia, así que por esa responsabilidad propia, ¿no? No podía quedarme hasta el último. Y les agradezco a ustedes también su atención y su paciencia, ¿no?
Disculpen que esté un poco fuera de ritmo con la academia y esté preguntando a cada rato, pero bueno, ya casi 2 años, 3 años sin academia ya me está cobrando la factura. Espero que un poco lo que ya hemos compartido les haya servido. Muchas gracias por su atención y tutor Luis, muchas gracias por su apoyo también. Gracias, catequista. Ay, perdón, estoy con catequista. Gracias, Luis. Un gusto y un gusto, chicos. Éxitos para ustedes y que vayan con muchos éxitos a sus evaluaciones y a sus futuros exámenes. No se rindan, por favor, no se rindan. Cuídense un montón. Hasta luego.